Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Akadosh Baruj Hu, el bendito sea, llegue hasta su vida, hogar, familia, con bendición a todos aquellos que tienen fe en el Mesías Yeshua, que han creído en el sacrificio del Eterno y que son servidores y seguidores y servidores de el bendito sea. Bien, vámonos directamente a la Torah, no sin antes sugerirle que si no está suscrito al canal, suscríbase, denle clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y después compártalo para que usted sea de bendición a muchas personas. Bueno, vámonos a la Torah. Miren, hermanos, hermanas, amigos, amigas de las naciones, nosotros los seres humanos siempre estamos adaptados a un mundo material, a un mundo físico, a un mundo natural, pues estamos encapsulados en un cuerpo natural. Obviamente nos movemos en un mundo material, físico, natural, y por lo tanto los seres humanos solamente convivimos con lo natural cuando no conocemos el mundo espiritual. Entonces el Señor quiere que desarrollemos nuestro interior, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, para que podamos entender las cosas del reino de los cielos, del mundo espiritual. Bien, vamos a entender esto acerca del mundo espiritual, porque es lo primordial, es lo primero. Antes de poner nuestra vista en las cosas materiales, tenemos que ponerla en las cosas espirituales. El apóstol Pablo decía que no poniendo las cosas en las cosas, los ojos en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Lo primero es lo espiritual, hermanos, porque un día todo esto que vemos natural, físico, material, va a terminar. Y además, las cosas materiales, si nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, no vamos a crecer espiritualmente. Entonces, como título, esta enseñanza le puede poner usted: no te aferres a las cosas materiales, o no te aferres a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo engañan a la gente. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y nosotros ponemos a veces nuestra vista en algo que nos parece a nosotros muy esplendoroso, que es muy atractivo, como a Eva la engañó el diablo. Nos recordamos, porque a Eva se le fueron los ojos al ver el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces deseó comer, escuchó con los oídos la voz del enemigo y entonces comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí vino la desgracia, pero la caída. Pero por eso mismo nosotros debemos de tener ya este entendimiento a través de la palabra, de que primero está lo espiritual, porque primero, antes de lo material, fue lo espiritual. Es decir, antes que todas las cosas está el Eterno. Él es primero que todas las cosas y Él es la causa de las causas. Entonces todo lo creado fue después de lo espiritual. La palabra dice Elohim, es decir, Yahweh, Dios es espíritu. Entonces, y los verdaderos adoradores lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Nosotros por eso tenemos que primeramente enfocarnos en lo espiritual, hermano, porque el enemigo es un maestro para engañar a la gente que se enfoque en sus sentidos en lo material, porque él sabe que estamos en un cuerpo físico, que tenemos sentidos físicos, ojos, oído, nariz, boca, tacto, y son los 5 sentidos que tenemos aquí en este mundo físico y material y natural. Pero hay un sentido espiritual y el diablo no quiere que nosotros entendamos eso. Nos quiere tener enceguecidos. Y entonces él hace que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, brille en la mente, en los ojos, en los oídos, en el corazón del ser humano, para que se esté entretenido en estas cosas, para que pierda el enfoque de lo verdaderamente real, de lo que verdaderamente vale la pena, que es lo espiritual. Porque esta vida terrenal algún día termina.
pero la espiritual es eterna y solamente hay dos caminos, hacia los chamayim, hacia los cielos, como se le conoce literalmente, al reino de los cielos, a Yahweh, o hacia el lugar de tormento, el Hades. Entonces nada más hay dos caminos, el Hades, o como se le conoce generalmente, el infierno. Pero Yahweh no quiere que nadie vaya a parar ahí, a ese lugar de tormento. Entonces por eso Yeshua vino y dio su vida en el madero. Pero si nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, pero seguimos aún atraídos por las cosas del mundo, por lo material, por lo natural, por lo físico, entonces nos vamos a ir desenfocando. Y cuando nos desenfocamos, cuando perdemos la mirada de las cosas celestiales, el enemigo nos engaña y nos puede desviar del verdadero propósito, plan y diseño que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, como el título de esta enseñanza, no te aferres a lo material, a lo natural, a lo físico, no te aferres a las cosas del mundo, no hay que aferrarnos a ello. Las cosas en sí son buenas, lo que el dinero es bueno, las cosas materiales son buenas, lo que las cosas naturales, el alimento, todo, pero no tenemos que aferrarnos a ello. No tenemos que aferrarnos, ni tenemos que desear con desesperación las cosas materiales. Todo tenemos que ponerlo en manos del Eterno. Él es el que nos va a dar las cosas que necesitamos. Yeshua dijo, no se preocupen, si Yahweh tiene cuidado de los pajaritos, tiene cuidado de las hierbas, tiene cuidado de los animales, tiene cuidado de todo ello, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes, que son sus hijos? Pero busquen primero las cosas celestiales, pongan en primer lugar, busquen el reino del Señor, que es un reino espiritual, y solamente se encuentra en el Mesías, ese reino espiritual. Y todo aquel que le ha abierto su corazón al Mesías, tiene al Mesías en él, dentro de él, y ahí debe de buscar las cosas eternas, las cosas que perduran verdaderamente. Entonces siempre buscamos en el exterior, siempre miramos el exterior, pero nunca volteamos nuestros ojos hacia el interior, porque hacia el interior no podemos ver con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Y solamente a través de la palabra que nos da el Eterno. Él nos hace abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales a través de su Torah, de su enseñanza, de su palabra. Y entonces nos hace que nos enfoquemos en lo espiritual y nos va revelando. Poco a poco se va desvelando el velo que teníamos en los ojos, se va quitando y nos va enseñando el mundo espiritual, el verdadero mundo, el que vale la pena, el mundo eterno, el mundo de la felicidad, el mundo de la paz, el mundo de la eternidad. Ese es el verdadero mundo que estamos buscando, porque el que estamos aquí en este mundo material, físico y natural es pasajero. Todas estas cosas pasarán, dice la palabra. Entonces, pero mientras estamos en el mundo, verdaderamente como venimos y nacemos en un cuerpo físico, el alma se va adaptando a las cosas que el cuerpo físico y en el ambiente donde se va desarrollando. Si es un ambiente donde se le enseñan cosas espirituales en un hogar, una familia, cosas espirituales, se le enseña los principios de la palabra, entonces se va a ir desarrollando con esa enseñanza espiritual, aunque va a estar en un mundo material, físico y natural, pero no se va a enfocar en ello, sino que va a tener lo primordial, el mundo espiritual. Y así pasa. Pero la mayoría de la gente, pues no nacemos en lugares así. Entonces el alma se va desarrollando como le dicta su derredor, es decir, la familia donde nace, si no conocen al Señor y buscan primero, están pensando primero en lo material, en el dinero, en las joyas, en las cosas materiales, en las casas, en los carros, en cosas de aquí del mundo. Entonces así se va a ir desarrollando con ese mismo sentido de que esa es la verdadera vida, que es lo verdaderamente que llena el ser, es lo verdadero que trae alegría. Entonces
El alma empieza a captar eso y a pensar que así debe de ser, que primero está lo material, físico y natural, y precisamente eso es lo que quiere el diablo. ¿Por qué? Porque quiere desviarnos de la verdadera atención que es el reino de los cielos, de la verdad. Y nosotros, pues, como no conocemos, somos ignorantes, caemos en el garlito, caemos en la trampa, y por un tiempo el diablo nos está ahí desviando del propósito del Eterno. Pero nosotros, al ir caminando, conocemos al Señor, vamos desprendiéndonos. Por eso no debemos de aferrarnos a las cosas materiales. Debemos de irnos desprendiendo de las cosas materiales. Debemos de irnos desprendiendo de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, como dice la palabra. Tenemos que desprendernos de esos deseos vanos. Como decía Salomón, el rey Salomón, que debajo del sol todo es vanidad. Esto es un simbolismo, es una palabra, una parábola para decir que debajo del sol se encuentra lo terrenal, lo material, lo físico, y del sol para arriba, por así decir, se encuentra lo espiritual, las cosas del Eterno, es decir, las dimensiones que no vemos, que son invisibles al ojo humano, pero que son reales. Hay dimensiones espirituales buenas del Eterno. El reino del Señor es el reino de la luz, y hay también dimensiones malas, el reino de las tinieblas, las dimensiones de la oscuridad, donde se mueve lo malo, donde está el diablo, sus demonios, todo espíritu de muerte, donde está toda la maldad. Esa es la oscuridad. Pero hay un reino, el reino que domina la oscuridad y que prevalece sobre todo reino de oscuridad, es el reino de la luz, pero son invisibles. Por eso es que la gente no ve. Si el reino de la luz es invisible, el reino de las tinieblas es invisible, y nosotros estamos en un mundo visible, físico, natural y material, y no leemos la palabra, no meditamos en la palabra, no estudiamos y no leemos, y no oramos y no hablamos con el Señor, entonces nosotros prácticamente vamos a vivir guiados por los instintos que tenemos naturales, por los deseos carnales, que, como dice la palabra, luchan en el hombre, y eso es lo que hace que la persona sea derrotada espiritualmente. Y entonces, cuando un hijo del Eterno, un creyente en el Señor, en Yahweh, quiere seguir al Señor, pone primero sus ojos, debe de poner sus ojos primero en las cosas espirituales, es decir, en el reino del Señor, y lo demás te será dado por añadidura, dijo Yeshua. Pero cuando llegamos, no conocemos al Señor muy bien, llegamos con la idea de que llegando a conocer al Señor, no nos va a llegar toda la bendición sobreabundante inmediatamente, y las riquezas, y nos va a llegar la salud inmediatamente, y vamos a estar perfectísimamente bien, y no nos va a suceder nada. Esa es la idea que hay en los que reciben a Yeshua, y lo reciben con esa intención de que si yo recibo a Yeshua, todo se me va a arreglar inmediatamente, pero no es así. Hay un proceso, no es inmediatamente, hay un proceso en todo. Entonces, y al entrar a conocer al Señor y empezar a caminar con el Señor y no ver eso que él pensaba, sus ideas de que inmediatamente se iba a enriquecer, de que inmediatamente iba a estar en tranquilidad y en paz su hogar, y que rápidamente se le iba a solucionar el trabajo y el negocio y la familia y los hijos. Iba con esa idea de que era como, llego yo al Señor y ya, inmediatamente va a hacer magia Yahweh y va a quedar todo arreglado por completo.
y rápidamente, pero muchas veces no es así, porque hay muchas cosas en nuestra vida. Y la gente está a veces muy atada, aferrada a las cosas materiales, naturales y físicas. Y entonces, ¿por qué Dios no me ayuda? Si ve que estoy sufriendo, tengo necesidades materiales, económicas, tengo necesidades de salud, estoy enferma. ¿Por qué entonces no me ayuda si perdí mi trabajo y yo no puedo encontrarlo? ¿Por qué no me ayuda entonces si yo tengo mi negocio, se me está quebrando y no puedo salir adelante? ¿Por qué se me está destruyendo mi matrimonio, mi hogar y mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la razón es esa. Porque como estamos tan aferrados a las cosas materiales, físicas, naturales, y no está en primer lugar las cosas espirituales, el reino de Elohim, el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, no es lo primordial. El Señor no es primero en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está mostrando con este permiso que le da a veces al enemigo para que el enemigo empiece a robar el dinero, o a tocar el cuerpo con enfermedad, o a que le pase ciertas circunstancias a un hijo del Eterno, adversas, que dice el Hijo del Eterno: pues si yo vine al Señor para recibir bendiciones y mira, veo todo lo contrario, es que es un proceso que está pasando la persona. ¿Sí? ¿Cuál es ese proceso? El Señor le está mostrando con esas cosas que le vienen a la vida que está muy aferrado a ellas. Está aferrado al dinero. Es su Dios el dinero. Las cosas materiales son sus dioses. Sus hijos, su matrimonio, su familia son sus dioses. Su trabajo es su Dios. Su negocio es su Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que quiere mostrarle el Señor. Quiere que la persona voltee, abra sus ojos espirituales y vea en su interior que lo primero es lo espiritual, que lo primero es su alma. Eso es lo que quiere mostrar el Eterno, que está mal en el alma adentro, y que si el Señor le da todo lo que quiere, esa alma se puede perder. Entonces el Señor tiene que permitir que empiece a carecer de esas cosas, que tenga carencia en ese sentido, para que la persona pueda meditar, reflexionar y pensar y decir: ¿por qué me está viniendo esto? Entonces, cuando hacemos un autoanálisis y empezamos a meditar y a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente para nosotros lo primero era las cosas materiales, las cosas físicas y las cosas naturales. Y hasta el último estaba el Señor, el Eterno. Y el Eterno quiere que volteemos nuestros ojos hacia Él, hacia el Espíritu, que es Él. Quiere que volteemos nuestros ojos hacia Él, nuestro corazón hacia Él, nuestro espíritu, nuestra alma. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros, desgraciadamente, cuando estamos en una situación así difícil, lo primero que hacemos es molestarnos o quejarnos. No leer la palabra, dejamos de leer la palabra, no oramos. Y lo más importante, no queremos cambiar nuestra actitud, aunque sabemos que andamos mal. Por ejemplo, alguien que es soberbio y altivo, que tiene arrogancia, que es prepotente o presumido, y el Señor la metió en esta circunstancia que está, en lugar de humillarse ante el Señor, empieza a quejarse que por qué a él le pasa esto, que por qué a qué, ¿verdad? Que por qué le está viniendo todo esto, que si él es una buena persona, que si no hace nada malo, etcétera. Se empieza a justificar en lugar de aceptar. Pero cuando uno es sincero con uno mismo, se empieza a dar cuenta que verdaderamente sí había eso en su vida: soberbia, orgullo, altivez, etcétera. Y entonces
Cuando uno verdaderamente reacciona, se arrepiente y da un vuelco a su vida, un cambio en ese sentido, y empieza a ser humilde y empieza a despegarse de la soberbia, de la altivez, del orgullo, el Señor empieza a mostrarle el camino, la salida, la salvación. Pero entonces es difícil. Aunque se ve fácil, es difícil porque la gente a veces no queremos cambiar. Y como estamos tan habituados a lo exterior, a lo material, físico y natural, nuestro interior se encuentra muy bajo nivel, en muy bajo nivel, y el exterior está en muy alto nivel. Entonces nos dejamos guiar, nos dejamos desviar por esas cosas que vemos materialmente, físicamente y naturalmente. Entonces, y la gente está tan aferrada a esas cosas que no se puede desprender de ellas. Pero se necesita una voluntad de verdad, de amor al Señor. Cuando uno ama al Señor, es más fácil desprenderse de esas cosas. Pero cuando uno todavía siente amor por las cosas físicas, materiales y naturales, cuando uno siente ese amor, le cuesta mucho desprenderse. Y entonces ahí el Señor utiliza esas cosas para que se dé cuenta la persona de que verdaderamente su prioridad no era lo espiritual, sino que su prioridad era lo natural, físico y material. Fíjese, por ejemplo, una persona que ha tenido siempre holgura económica, es creyente en el Eterno y el Eterno le ha estado bendiciendo, pero de repente esta persona empieza a desviarse. De repente esta persona empieza a cambiar su actitud, ya no lee mucho, ya no ora, ya pues se va aflojando en el Evangelio, en la palabra del Señor. Y de repente empiezan a menguar las finanzas, empiezan a ponérsele tropiezos, empiezan a tener estorbos para seguir adelante, etcétera. Y la persona, en lugar de meterse con el Señor, humillarse, autoanalizarse, preguntarle al Señor cuál es la causa, sin vociferar contra el Señor, sin quejarse contra Él, entonces el Señor le puede revelar cuál es la causa. Y si es sincera la persona, le va a revelar que en su corazón a lo mejor se estaba empezando a aferrarse a las cosas materiales, físicas y naturales. ¿Sí? Vamos a ver en la palabra a una persona que le pasó así, ¿verdad? A un siervo del Eterno. Se llama Asaf, este siervo. Y este siervo era uno de los cantores del Señor, un levita, pero él tiene un salmo. Este salmo es el Salmo 73 y vamos a ver este salmo, algunos versículos del Salmo 73 para ver cómo este siervo estaba en situaciones duras y difíciles, estaba pasando por problemas y situaciones en su vida personal y familiar y otras cosas, pero entonces este hombre al principio no va y busca al Eterno, al principio no va y busca al Señor en oración, sino que lo que hace él es empezar a observar el exterior, empieza a observar las cosas del mundo y a las personas del mundo, y empieza a poner sus ojos en estas cosas a tal grado que le empieza a dar envidia, empieza a envidiar lo de los demás. Y entonces en este Salmo 73
En el Salmo 73, ahí vamos a ver unos versículos y usted se va a dar cuenta cómo este hombre, nos muestra él mismo, da su testimonio aquí de cómo logra reaccionar y cambiar esa actitud y darse cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo, pensando. Y al cambiar esa actitud, el Señor le sana su corazón de esa envidia, de esa tristeza, de esa amargura, y entonces ya el Señor le va a bendecir. Porque el Señor lo que pasa es que estaba trabajando con el interior de esa persona. Él era levita, era uno de los cantores, uno de los alabadores, estaba en el ministerio, etcétera, pero aún tenía puestos sus ojos en las cosas materiales, físicas y naturales. Lo bueno que reaccionó, y él nos da una lección aquí. Es un ejemplo para todos. A lo mejor a todos nos ha pasado de que nos molestamos porque nosotros no tenemos y vemos que alguien sí tiene lo que nosotros deseamos, etcétera. Entonces vamos a ver el Salmo 73 y vamos a ver algunos versículos aquí. Es que este salmo está larguito más o menos, pero vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver el versículo 1. Ciertamente es bueno para con Israel, Elohim, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, o sea, está hablando de él, su testimonio, a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Ni siquiera tienen miedo a la enfermedad porque están sanos. Son impíos, pecadores, arrogantes, presumidos, lo que sea, pero están sanos. Y entonces él decía, se comparaba y decía, pero si yo soy alabador del Señor, estoy en el ministerio, trato de servir a Yahweh como le agrada, y sin embargo, él está bien rico y próspero y está sano, y yo estoy pobre y con enfermedad. ¿Qué pasa? Entonces, este hombre tenía eso y le vino envidia. Dice, porque tuvo envidia. Bien. Entonces, dice, estos ni siquiera les pasa nada, no temen que les vaya a pasar nada, ni les sucede nada. Entonces se empieza a amargar esta persona, se empieza a hacer envidioso, le empieza a dar coraje, ya no trata de buscar mucho a Yahweh, pues no, ¿para qué te busco? Pues mira, ¿para qué limpio mi corazón delante de ti? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la palabra? Si mira todo lo que me está pasando. Y mira aquel que ni siquiera te toma en cuenta, lo enriquece, tiene dinero, tiene sobreabundancia, tiene una casota, tiene un carro, 2, 3 carros a la puerta, sus hijos en las mejores universidades. Y yo, todos los días comen en restaurantes de lujo. Y yo, si apenas batallo y lucho y guerreo para tener para mi comida diaria y a duras penas le puedo alimentar a mi familia y a veces nos quedamos hasta sin comer, pero yo sigo alabándote y adorándote. ¿Cómo? ¿Por qué hago esto? Todo eso se le venía al corazón a Asaf. Asaf pensaba todo esto, él ahí. No, hombre, dice, ellos hacen todo lo que quieren, hacen. Todo les sale bien, nada les sale mal. Yo intento hacer este negocio y se me quiebra. Yo intento buscar y encontrar un trabajo y se me cierran las puertas. ¿Qué está pasando?
Pero él no se daba cuenta que al hacer todo esto le estaba revelando el Señor que tenía puestos sus ojos en las cosas materiales. ¿Sí? Porque ¿en qué se estaba enfocando? En lo exterior. Y su alma estaba dentro con envidia y con amargura. Entonces eso le iba a causar daño a su alma y a su cuerpo físico. Luego dice, el versículo 11, vamos a leer en adelante, y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? No, hombre, Dios no sabe nada. Dice, ya ves, ellos ni siquiera creen en ti, piensan que ni siquiera conoces nada de ellos, ni sabes nada, ni te metes en sus asuntos, que no sabes nada, que no tienes conocimiento. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Estos impíos, estos pecadores, les está diciendo, estos impíos y pecadores alcanzaron riquezas. Y yo me esfuerzo y nada, no alcanzo esas riquezas. Precisamente ese era su asunto en su corazón. Él buscaba las riquezas, anhelaba las riquezas. O sea, pues tenía puestos sus ojos en las cosas materiales, ¿me entiendes? En el dinero. Y Yahweh quería limpiar su corazón, quería limpiarlo de ello. Dice, el versículo 13 empieza a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No, hombre, no vale la pena de que yo ande en santidad delante de Yahweh. No vale la pena de que yo ande en obediencia delante del Eterno. No vale la pena de que yo me abstenga de todos los vicios, de todas las maldades. No vale la pena. Era lo que pensaba él. Era lo que traía en su corazón. A nadie le decía hasta que aquí lo revela. ¿Sí? En uno de los salmos lo deja escrito. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué andar en inocencia? Es decir, sin malicia, sin malignidad, sin maldad. ¿Para qué? Si ellos, los impíos, son malos, son pecadores, adulteran, fornican, se emborrachan, se drogan, andan en lesbianismo, en homosexualismo, ¿sí? Son rateros, ladrones, matan, hurtan, asesinan, son soberbios y altivos, son viles, son bajos y crueles, no les importan los demás, los pobres, ni ayudan al enfermo ni al pobre, y les fluye la riqueza. En vano he lavado mis manos en la inocencia. No he robado con estas manos, dice. No he matado a nadie para robarle. Ni con odio, ni con coraje. Pero tenía envidia. Es que tenía puestas las cosas, sus ojos, su alma, su corazón en las cosas materiales, físicas y naturales. Ese era un síntoma evidente. Por eso nos revela esto. Dejó este salmo por el Espíritu de Santidad para revelarnos a nosotros, que nos autoanalicemos si estamos sintiendo esto. Luego dice, versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, todos los días de mi vida, dice, todos los días. He sido azotado con pobreza, azotado con que ya se me enfermó un niño, azotado todas las mañanas con que ya pasó esta cosa y la otra. ¿Qué pasa? Ya no tengo para comer. Era un revolú en su mente.
ya estaba muy fastidiado, ya estaba tenía mucha opresión y depresión, mucho estrés. Dice, luego en el versículo 15 dice, si dijera yo, ahí empieza a reaccionar, hablaré como ellos. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Dice, yo estaba, pensando todo esto, pero si yo empezara a decirle a la gente esto, de que está bien andar, de que no vale la pena seguir al Señor, como quiera bendice a los malos. Entonces dice, si yo dijera esto, engañaría a tu generación. Luego empieza a decir, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Sí, porque empezó a pensar, el Espíritu de Santidad le empezó a revelar, a pensar, y fue duro trabajo para mí, dice, porque pues él andaba en un nivel muy bajo, no veía nada de lo espiritual, veía nada más lo exterior, se enfocaba en el dinero, se enfocaba en lo material, nada más se enfocaba en la carencia, no se enfocaba en el Señor, en las cosas espirituales. Entonces Yahweh quiere quitarle ese apego a las cosas terrenales y materiales. Dice, fue duro trabajo para mí, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ahí estuve, dice, pensando, a ver, ¿por qué a ellos? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo? No doy pie con bola, ¿qué hago, Señor? No entiendo. Estoy pensando, y andaba así con la cabeza ya bien gigante, como la de Goliat, con la cabezota así, y andaba ya bien desesperado. ¿Qué hago? Entonces, me imagino que el Señor le mandó una inspiración divina y le dijo, ve a orar, ve a alabarme al santuario, tú eres levita, adórame, alábame, órame, medita conmigo ahí, habla conmigo, yo te voy a decir, yo te voy a guiar, yo te voy a decir por qué está pasando todo esto. ¿Dónde dice eso? Aquí en la Biblia. Yo lo parafraseé, pero aquí dice los siguientes versículos. Le dice en el versículo 17, dice él, hasta que entrando en el santuario de Elohim, entrando en el santuario, no estamos hablando aquí ya de un santuario físico material, de un templo material de piedra, de oro, como era antes, recubierto de oro, no, estamos hablando del santuario celestial, espiritual, en oración, en donde está la presencia Shekinah, en el Mikdash, es decir, el santuario del Altísimo, donde se encuentra la Shekinah, ahí entrar a la presencia del Señor en oración. Dice, hasta que entrando en el santuario de Elohim, comprendí el fin de ellos, de los malos. Hasta que entrando ahí, hasta que fui a orar, pues hombre, lo hubieras hecho desde antes. Dice, hasta que entrando en el templo, en el santuario, en el Mikdash, en el Mishkan, hasta que entrando ahí, me vino la revelación de Yahweh y comprendí. Claro, el Señor nos va a dar la comprensión, el entendimiento, la inteligencia para que sepamos cuál es la situación en nuestras vidas, por qué están pasando las cosas. ¿Sí?
Pero mientras no, si no vamos ahí con el Eterno, con la presencia de Él, a preguntarle, a meditar, a investigar, a hablar con Él, a estar en su presencia, en comunión, no vamos a saber qué es lo que está pasando, vamos a dar nada más golpes al aire. No vamos a dar certero, ¿me entienden? Entonces, versículo 18. ¿Cuál era el fin de los malos? Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Qué tremendo. Por eso no conviene envidiar a nadie. Porque si envidiamos a un malo que es rico, si envidiamos a una persona que no quiere nada con el Eterno, que anda haciendo cosas que no convienen, un impío, lo que le envidiemos a él, si a él le viene una desgracia, estamos envidiando también esa desgracia. ¿Entienden? Estamos envidiando lo de él. No solamente lo bueno, que son riquezas y bienes, sino que si le viene una desgracia a esa persona, le va a ocurrir a la otra que está envidiando. Por eso no nos conviene envidiar. Le voy a decir una cosa tan hermosa que oí de un rabino, ya grande, ya de tiempo atrás, de esos de hace tiempo. La envidia, bueno, ya les he enseñado eso, que la envidia nace a veces por los ojos, ¿verdad? Por lo que oímos, por lo que vemos. Es Ain Jará, mal de ojo. ¿Ah? La envidia causa mal de ojo. Entonces nosotros tenemos que tener buen ojo. Nosotros no debemos de tener mal ojo, Ain Jará, sino Ain Tov, ojo bueno, ojo benigno, ojo misericordioso, ojo amoroso. ¿Sí? Entonces, porque eso es lo que vamos a atraer hacia nuestras propias vidas. Pero si nosotros estamos aferrados a las cosas materiales, ¿sí? No vamos a poder tener un conocimiento pleno de las cosas del Eterno, de qué quiere Él para mi vida, de cuál es el plan y el propósito que yo haga aquí en la tierra, para mí, para mi hogar, mi matrimonio, mi descendencia. Ajá. Entonces, el Señor utiliza todas estas cosas que suceden a la vida de la persona, porque lo que quiere no es que la persona esté enferma, ni que la persona esté pobre, ni que la persona pierda su trabajo, ni que la persona pierda su negocio, ni que la persona tenga problemas en su familia, en sus hijos, su matrimonio. No. Lo que Él quiere es mostrar que el hombre analice, que el hombre reflexione, que el hombre cambie, para poder empezar ahora a obrar, darle bendición, pero bendición que le va a hacer de bien, no como estamos viendo aquí, que los malos de repente va a venir el deslizadero, de repente va a venir lo malo, la catástrofe, la desgracia, y Yahweh no quiere eso para sus hijos, para su pueblo. Por eso es que tiene que permitir estas cosas que vienen adversas a la persona, a los hijos del Eterno, para que cuando ya reaccionen, ya cambien, ya se transformen, entonces ya reciban la bendición que les enriquece y no añade tristeza con ella. Ese es el plan de Yahweh, pero no lo entendemos cuando estamos en las circunstancias. Lo primero que hacemos es quejarnos, buscar por nuestros propios medios salir adelante, sin ir al santuario, como dice aquí, es decir, sin ir a la oración con el Eterno. Y si andamos mal, arrepentirnos, desprendernos de ese materialismo, desprendernos de ese egoísmo, desprendernos de esa soberbia, del orgullo, desprendernos del aferramiento a las cosas materiales, naturales y físicas. Entonces,
Cuando empecemos a poner en primer lugar el reino de Elohim, cuando dice el reino de Elohim, quiere decir al que está sentado en este reino, es el Eterno, en este trono. Cuando busquemos las cosas del reino, primero el reino, las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura, las cosas materiales, las cosas físicas y las cosas naturales. Esa es la verdad. Ahora, podemos adquirir las cosas materiales, físicas y naturales por otros medios, pero como vimos aquí, van a venir cosas de repente, si nos olvidamos del Eterno y no queremos que le suceda nada a nadie. ¿Cómo han sido asolados de repente? O sea, los impíos perecieron, se consumieron de terrores. Entonces dice aquí Asaf, y se llenó de amargura mi corazón y sentía punzadas en mi corazón, en mi alma. Se llenó de amargura mi alma, dice, sentía punzadas en mi corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí donde dice corazón, sentía punzadas en mi corazón, dice y en mi corazón sentía punzadas, tenía amargura en mi alma. El alma también se refiere ahí no solamente a Nefesh, al cuerpo físico, y su corazón no solamente se refiere esas punzadas al corazón físico, que es primero el corazón físico, está hablando del corazón espiritual del interior, pero lo que traemos en el interior se refleja en lo físico, en el exterior, que es el corazón físico. Pero también ahí, no solamente la palabra en hebreo, kilia, significa corazón, ahí está como riñones también. Pero hay otra palabra para corazón, lev o levab, corazón, pero también aquí en esta parte es kilia. Entonces, quiere decir también como corazón, pero también como riñones o como entrañas. Entonces, a veces, cuando hay amargura, dice la persona, ay, siento en mi corazón como palpitaciones, siento en mi corazón como arritmias cardíacas, o como que me quiere dar, dice la persona, como que me quiere dar un paro cardíaco, o en mis riñones me dolieron piquetes, punzadas en mis riñones, quiere decir como algo que se punza, como algo que pica, como algo que duele. Ajá. Y entonces la amargura en el alma produce enfermedades también físicas del corazón, de los riñones o del estómago o cualquier otro órgano. Es la amargura. Y la envidia, pues carcome los huesos. Dice la palabra que la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, Asaf estaba sintiendo enfermedad, estaba en pobreza, sentía cosas y decía, pero esos están sanos y yo estoy enfermo. Pues estás enfermo porque sentías envidia, el Señor te estaba mostrando lo que tenía. ¿Sí? Lo que tenía. Y la pobreza, a lo mejor estaba haciendo que se amargara su alma, entonces le venían todas estas cosas. Y tenía envidia, carcoma de los huesos, ¿verdad? Dolores en los huesos, etcétera, en las articulaciones. Y luego dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y luego ya reconoce, esto es lo bueno, tan bruto que era yo, dice, tan necio y tonto y bobo. Esto quiere decir aquí, no lo estoy inventando. Aquí en la Reina Valera dice, tan torpe era yo que no entendía, tan torpe, pero si lo vemos en el original es el insensato o el necio, y significa, esa palabra quiere decir el estúpido, el bobo, el tonto, el menso. Realmente eso en el original quiere decir eso. El ignorante quiere decir, porque no entendía, dice, tan torpe, él mismo se dice. ¿Se acuerdan? Que yo así les digo cuando la riego con el Señor, cuando me equivoco, cuando cometo algo que no conviene, voy, ay Señor, soy un idiota, soy un estúpido, perdóname, soy un necio, un tonto.
Soy un hipócrita si hago algo que no conviene, ¿verdad? Que es hipocresía. Yo se lo digo al Señor abiertamente. Perdóname, pues tú ya lo sabes. Ni modo que vaya a decir, ay, que no soy tan tonto, soy un poquito tontito. No, soy un tonto porque cometo esas tonterías, estupideces. Y ya, déjame. Y ya el Señor dice, bueno, claro, con sinceridad se le tiene que decir, ¿verdad? El Señor mira el corazón, no nada más la boca, la apariencia, si verdaderamente está arrepentida la persona o no. Pero Él reconoce y dice, tan torpe era yo que no entendía. Perdóname, Señor, qué tonto soy, que hable y hable cosas, piense y piense cosas contrarias. ¿Por qué? Pues yo soy el culpable porque no había entrado a la oración. Perdóname, no había ido al santuario a orar contigo, por eso no había recibido la comprensión y el entendimiento. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Era como una bestia delante de ti. Dijo uno, ¿cuál es el número de la bestia? 666. Dice entonces es medio bestia porque trae el 333. Entonces dice, tan bestia que era yo que no comprendía. O sea, era como un animal. Nada más me faltaban las orejas de burro. Y a todos nos ha pasado así. Así que a todos nada más nos faltaba rebuznar. Entonces, ¿por qué? Porque si nos ponemos así, la verdad, lo bueno que dice la palabra en el Salmo 103, que Yahweh se acuerda de que somos polvo. Gracias, Señor, porque sabes que somos torpes. Como le decía el don Ramón al chavo del 8 cuando cometían ahí una cosa ahí, le decía, torpe. Bueno, así dice Asaf, bien sincerote, ¿verdad? Yo creo que Asaf no era israelita. Yo creo que Asaf era como acá del norte de México, de Coahuila, por allá. Bien sincerote, bien chihuahueño por acá, de Chihuahua. Muy torpe, muy menso, muy tonto soy. Tipo piporro. Pero qué bárbaro, qué torpe, pero qué torpe. Entonces decía, qué torpe soy. No entendía, era como un animal. Yo creo que a lo mejor un perro amastrado entendía mejor que yo. Dice, era como una bestia delante de ti. Pero mire lo que dice aquí. Esto es bien importante, hermano. A veces podemos ser medio bestias, medio bobos, medio tontos, medio necios, medio estúpidos, lo que usted quiera, pero mire lo que tenía y lo que tenemos nosotros. Era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, o sea, con todas estas cosas que yo pensaba y hacía, yo siempre estuve contigo. Con todo y tonto que soy, animal y bestia y torpe y bobo, con todo, yo siempre estoy contigo, no me importa. Sí, me daba envidia, Señor, y sí, estaba amargado, sí, pero como quiera, envidioso y amargado, ahí estaba contigo. Hasta que entré en el santuario y me quitaste todo eso. Me quitaste la envidia y la amargura, me diste el entendimiento, la comprensión, y ahora ya estoy libre. No me importa si tengo para comer o no tengo para comer, sé que tú vas a suplir todo lo que me falte. ¿Sí? Entonces, es que a veces
Somos polvo, hermano, sí. Pero hay que fortalecernos en la palabra. No busques por otro lado, primero vea la palabra y vea la oración y después ya el Señor va a ir arreglando las cosas. Y después dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ya cambió la cosa. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué bendición tan hermosísima. ¿A quién tengo yo en los chamayim, en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya se le quitaron esos deseos de que esa envidia por lo que tienen los demás. Se ha amargado porque aquel hijo de María Morales tiene y yo no tengo. Dijo, bueno, ya me limpiaste, ya se me quitó el aferramiento a las cosas materiales, físicas y naturales. Todo lo pongo en tus manos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra, ¿sabes qué? Fuera de ti nada deseo. Si tú me vas a dar, que sea contigo. Sin ti no quiero nada. Punto. Y dijo Yahweh, Yahweh dijo, ese es mi hijo. En él tengo contentamiento. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No, mira un carro, un Lamborghini ahí a la puerta. Pues sí, está bonito y todo, pero sin ti, nada lo quiero. Llévenselo. Si Yahweh no me lo dio y si Él no va a andar conmigo, no lo quiero. Pero mira que te ofrezco, como le decía el diablo a Yeshua, mira esta mansión, vas a vivir ahí. Está llena de tesoros, es una mansión en lagunas de Miralta, de esas gigantes, que cada recámara de cada uno de los que viven ahí son como 3 casas de Infonavit de aquí. Mira. Pues sí, está muy elegante, muy bonita, se ven muy bien las molduras, todos los lujos aquí, pero si no está el Señor, si no me la da Yahweh, y si no está Él conmigo en mi camino, no lo quiero. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Los que se alejan de ti perecerán. ¿Y qué es alejarse de Yahweh? Pues aferrarse a las cosas del mundo y alejarse del Eterno. Ahora les voy a decir algo para terminar. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermanos, hermanas, amigos, con todo el amor, no nos apartemos del Eterno por las cosas materiales, por las cosas naturales ni físicas. No te apartes por tus hijos, ni por tu familia, ni te apartes por los bienes, ni te apartes por el dinero, ni por el trabajo, ni por el negocio, ni por nada. No vale la pena cambiar lo mejor por lo peor. Y termino con esto que hace reflexionar. Vimos aquí que dice el Señor que cuando ya reaccionó este hombre, lo bendijo. Dice, al último me recibirás en gloria, nos iremos con él al reino de los cielos. Mire, usted ha visto, por ejemplo, que cuando una persona está en sus últimos momentos de vida terrenal aquí,
cuando está en su lecho de muerte, en enfermedad, o por alguna otra circunstancia que está ahí, que ya está en su último instante, usted se da cuenta que a veces la persona no se puede morir, que se le conoce como los estertores de la muerte. Es el momento cuando el alma, si ya le llegó a esa persona a la hora de morir, el alma no quiere desprenderse. Porque el alma está tan aferrada al cuerpo físico y está tan aferrada a los deleites de este mundo, está tan aferrada a las cosas materiales de las que vivió en este mundo, está tan aferrada a las cosas que disfrutó en este mundo, a un apartado de Yahweh. Entonces, como tenía ese aferramiento, por lo tanto el alma está aferrada a este mundo. Y por eso usted ve que el cuerpo lucha y la persona se queja. Es muy feo eso. Y no puede salir el alma. Y no sale. Y dura a veces mucho tiempo y no sale el alma. Y la persona sufre. Y oye usted los estertores y se queja y se queja. Y pueden pasar horas o días o hasta meses. Y no puede morir la persona. La persona se aferra a este mundo, pero también la segunda razón por la cual no quiere desprenderse, porque sabe a dónde va a ir a parar, por cuanto no puso en primer lugar el eterno, sino las cosas materiales, ¿me entienden? Y entonces es una guerra y una lucha y no puede, y el demonio de muerte la quiere arrancar y no puede, está tan aferrada al cuerpo físico. Porque a los impíos los arranca la muerte, el espíritu de muerte, Mavet, y se los lleva a los lugares de tormento. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad, según la palabra, según la Torah. Acuérdense que nuestro Señor Yeshua nos habló del hombre rico y el hombre pobre, Lázaro, que uno se fue al Hades, al infierno, y el otro se fue al seno de Abraham, que simboliza el cielo, o el reino del Señor, de Yahweh. Entonces, esto es real. Por eso usted ve, la gente no se explica por qué pasa eso, ni los médicos ni nadie, pero es una lucha del alma y es un aferramiento del alma a las cosas de este mundo. El apóstol Pablo decía: pongan su mira en las cosas de lo alto, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces se aferra el alma tanto que no puede morir, y es un sufrimiento para el alma y es un sufrimiento para también aún los familiares de esta persona, ¿verdad? Y no se explican por qué, y dicen por qué, porque todavía quiere estar aquí por las cosas materiales, y también porque tiene miedo y sabe a dónde va a ir a parar esa alma. Entonces, como ya le llegó la hora, no puede el alma, no puede abandonarla hasta que ya llega el momento que ya Yahweh da la orden de que sea sacada. Porque ya Yahweh es el que dice: yo hiero y yo mato. O sea, Él tiene los tiempos para cada quien. Entonces ya llegó el tiempo, pero antes va a sufrir mucho esa alma. Y es sacada y echada al lugar de tormento todavía de ella. Por eso les digo, no hay que aferrarse a las cosas del mundo, no hay que aferrarse a las cosas de la tierra, no hay que aferrarse a las cosas materiales, físicas ni naturales. Por ejemplo, una persona que tenía un alma de un impío, que tenía un cuerpo que era muy dado a los deseos carnales, es decir, a los deseos sexuales, y ese es un medio de disfrutar, entre comillas. Entonces, como el alma se acopló tanto al cuerpo,
quiere seguir en este cuerpo para seguir, entre comillas, disfrutando de ello. O si el alma estaba, o si el cuerpo estaba ya habituado a vicios, a hábitos malos, el alma está aferrada porque quiere aún permanecer aquí, pero ya no puede porque ya le llegó la hora de irse. Y está tan aferrada y es una lucha. Hasta que Yahweh dice, ya se acabó el tiempo, vamos. Pero a los hijos del Eterno que le buscan, que se desprenden, que no se aferran a las cosas materiales, que sabe que las cosas materiales, físicas y naturales solo son herramientas que nos permite tener el Señor para servirle a Él, para amarlo a Él, para adorarlo a Él, para buscarlo a Él y para hacer de bendición aquí en la tierra y hacer su obra aquí en la tierra y hacer el bien aquí en la tierra. A esas personas no sufren. Cuando la persona va a morir, viene el mismo Eterno. Si la persona está ya enferma o está en cama ahí, el mismo Señor viene y saca su alma, el mismo Eterno viene y el alma te quiere, porque nadie es perfecto, aún quiere el alma también en los que son justos. Hay por ahí algunos escollos que aún quedaron de deseos carnalillos por ahí, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, y el alma aún quiere resistirse también en un justo, en uno que es justo pero que no es perfecto, o sea, perfectamente justo, pero quiere empezar una lucha para irse, para no irse, pero entonces no pueden desprenderlo del alma, no puedes desprenderte, no lo pueden desprender del alma, el alma del cuerpo. Entonces personalmente el Eterno hace que se desprenda esa alma, porque era más el amor por Yahweh que por las cosas del mundo. Sí tenía algo de necesidad por las cosas del mundo, pero tenía más amor por Yahweh. Y entonces, cuando no se quiere desprender, el mismo Yahweh viene y le habla. Y el alma voltea. Mi amado, venga mija conmigo, ven. Y el alma sale sin ningún problema del cuerpo ya. ¿Por qué? Porque va al seno de el amado, al seno del Padre. Ya el alma sale fácilmente, abandona el cuerpo y se va al reino de los cielos. Entonces, estos son cosas reales, son misterios y secretos de la Torá. Y nos conviene saberlo. ¿Por qué? Porque así no estaremos en continuo estrés, ni malestar, ni desesperación. Es normal que tengamos preocupación de vez en cuando, pero no vamos a estar toda la vida con esto, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque si ponemos más y más los ojos en el Eterno, Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yahweh es bueno, como vimos aquí, para siempre es su misericordia. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esta enseñanza nos sirva de mucho a todos, para que poco a poco nos vayamos desprendiendo, despegando. No quiere decir que nos sirvan las cosas materiales, nos sirven y debemos de anhelar tener mucho, pero con propósito. Lo que nos quiera dar el Padre, nos quiere dar abundancia. Él dijo, Yeshua, que vino a darnos vida abundante, y riquezas son rey, vida de la remuneración de la humildad y el temor de Yahweh. Y la bendición de Yahweh enriquece y no añade tristeza con ella. Él quiere enriquecernos y bendecirnos, pero con propósito para la gloria de su nombre, sin que nos afanemos, ni nos engrandezcamos, ni nos ensoberbezcamos. Bueno, el Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve. Amén.